Muy buenos días. Te agradece mucho la presencia de ustedes porque sabemos que, bueno, que el día de ayer fue intenso. Agradecemos que ya estén aquí con nosotros acompañándonos, que siempre los primeros somos los más complicados. Me acompaña a mi derecha el tesorero de Fede Cámaras, César Guillén, quien conmigo tendremos la responsabilidad de moderar. Yo, que no soy nada moderada, me toca moderar hoy. Nos acompañan Carlos Durán, presidente de Pro Franquicias, director general de la franquicia venezolana de Ecofrutas. José Gregorio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Nueva Esparta, director corporativo del Grupo Sigo. José Miguel Monagas, presidente de la Cámara de Comercio del Estado Mérida, se desenvuelve en el sector construcción y radiodifusión. Olín Valera, presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, se dedica a la comercialización de alimentos. Y finalmente, Catherine Wilson, presidenta de la Cámara de Comercio del municipio Caroní, se desempeña en el sector de servicios, telecomunicaciones con la empresa Sistec. Con ustedes, César Guillén. Muy buenos días a todos. Nosotros en este grupo de comercio queremos resaltar la importancia de la capacidad que tenemos los empresarios para adaptarnos a los cambios y adecuarnos a la modernidad. Hemos visto cómo en el ejercicio de nuestra actividad de comercio y servicio hemos evolucionado. Recordemos que hace pocos años trabajábamos con cheques. La dificultad era primero cómo conformar cheques. Empezaron a crear el mecanismo para la conformación por medio de llamadas telefónicas. Posteriormente, hoy por hoy, ¿quién se acuerda que es un cheque? Solamente cuando vamos al registro que tenemos que llevar uno como para dejarlo constancia, pero nadie paga por vía de cheques. Igualmente, ¿cómo hacíamos nosotros las operaciones de venta? Lo hacíamos presencialmente, con visitas permanentes. Hoy, en el comercio, la forma de mercadear es por telemercadeo, y si hacemos presencial, ya no es con una libretica anotando los pedidos y anotando las cantidades de los requerimientos. Ahora todo es vía digital, y el control de los vehículos, ya sabemos en dónde están los vehículos, a quién se les puede despachar. En ese concepto de poder nosotros irnos adaptando, pues nosotros los empresarios lo hacemos o lo hacemos, porque si no quedamos fuera de mercado. Y en los últimos años, la pandemia aceleró ese proceso de cómo nosotros tenemos que buscar la tecnología para podernos adaptar. Hoy muchas empresas tienen su personal trabajando desde sus casas, desde sus hogares, pero nosotros evaluando la efectividad. Y no es en el comercio, es en todo. Ayer lo hablábamos con la gente de producción. Anteriormente, para fumigar las grandes extensiones eran con aviones, después pequeñas avionetas, hoy con drones. Y el control del ganado, ya se tienen chips en los cuales se sabe cuánto produce cada animal, las vacas, cuántos litros de leche, contenido graso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en el comercio nosotros estamos urgidos de escuchar, aprender y adaptarnos, porque la única manera que tenemos nosotros para seguir trabajando es buscando las nuevas tecnologías. Cualquier empresa de muchos años que tenga, o cortos años de edad, la empresa, hemos tenido que dar este salto rápido porque la pandemia nos aceleró esos 20 años y estamos haciendo cosas que íbamos o pensábamos, imaginábamos poder hacer en un futuro. Ya hoy es presente, pasado. Y en ese momento, pues, estamos nosotros en este grupo analizando el deber y qué podemos hacer cada uno de nosotros para ser eficiente en nuestro trabajo empresarial. Bueno, para comenzar este conversatorio, tenemos entonces a Carlos Durán, que es de Pro Franquicias. En unas recientes declaraciones que le dio a El Impulso, una
muy mala noticia comenzaba la nota, pero la siguiente parte de la nota era, a mi modo de ver, una extraordinaria noticia. Decía que habían desaparecido 250 franquicias, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que él señalaba que cambió en Venezuela la proporción de las franquicias. Ahora, la mayoría de las franquicias son venezolanas. Yo creo que esa es la primera buena noticia y por lo tanto nos gustaría saber, ¿está el sector comercio respondiendo de forma adecuada y oportuna a las transformaciones y a las tendencias tecnológicas? Gracias, Tiziana, y buenos días a todos. Bueno, estamos en eso. Es un proceso que está en gerundio, ¿no? Como lo hablábamos ayer, hemos tenido que adaptarnos rápidamente a esta agresividad intensa que la tecnología nos ha puesto como tarea. No hablamos ya de e-commerce, hablamos de quick commerce. Amén, por supuesto, de lo que decía ayer el presidente Fernández sobre lo coyuntural, que sin conectividad, electricidad, entre otras, no podemos estar a la altura del compromiso, pues nos hemos montado en esa ola de estar adaptándonos, transformándonos digitalmente. Incluso ya no hablamos de transformación digital, sino de evolución digital, o sea que ya debes estar transformándote. Nuestras empresas, por supuesto, el comercio, el último sector en el eslabón, no escapa de eso. Estamos muy rápidos y muy agresivos. Empresas tercerizadas de e-commerce entraron al país y dinamizaron la dolarización, dinamizó. Todo esto nos ha ayudado a poder rápidamente estar ahí, estar compitiendo, amén de otras como el metaverso, como la Big Data, que pocas empresas aún en Venezuela podemos estar ahí montados, pero eso ya es futuro y creo que eso debemos hablar en Venezuela. Pues esa parte tecnológica, redes sociales, donde además hay bastante incluso manipulación, eso es un gran debate que hay ahí en las redes, pero como debemos conocer a nuestro consumidor, cómo le podemos llegar de forma directa y rápida, pues eso está ocurriendo en Venezuela. Nuestras empresas hoy están casi, muchas de las franquicias reportan 80% de sus ventas van a través de plataformas digitales. Ahora, no descuidamos en ningún momento nuestra esencia, porque hay que hacer equilibrio, hay que hacer sinergia con nuestro, digamos, formato tradicional, con el retail, con el estar a pie de calle, con nuestro hábitat natural, que son los centros comerciales, por ejemplo. Nosotros seguimos yendo a tomarnos el café ahí, a comprar nuestros insumos a los comercios. En ese sentido, pues, ¿cómo hacer ese equilibrio entre tecnología, entre esta evolución importante y pues, lo tradicional? Pues creo que el comercio, en el caso de Profranquicias, lo venimos haciendo. De hecho, este año volvemos, después de 8 años, a exhibirnos. Vamos a tener nuestra feria de franquicias, comercios, negocios, incluso con un componente internacional, con grandes componentes tecnológicos. Teníamos 8 años sin hacerla. Pero además vamos a tener en un hábitat tecnológico, en la Torre Procter & Gamble, con algunas novedades importantes, muchas marcas internacionales incluso. Hace 3 semanas estuvimos en Buenos Aires en el Consejo Mundial de Franquicias y nos trajimos por primera vez en la historia a hacer la asamblea del Consejo Mundial aquí en Venezuela. Toda la Federación Iberoamericana, 14 países vendrán a visitarnos. Creo que es un momento crucial para lo que el presidente hablaba ayer, demostrar que en Venezuela sí es posible hacer negocios, que hay oportunidades, que sí nos estamos transformando y evolucionando digitalmente y que esos 14 países, delegaciones, sean embajadores positivos de ese intercambio de balanza comercial para poder seguir haciendo negocios con Iberoamérica en este caso y bueno, por supuesto, proponiendo nuestras marcas a nivel internacional y que vengan muchas más. Eso es lo que hacemos de este lado del sector. Pues muchas gracias y buenos días. En la interpretación de lo que hacemos, de la importancia de esta adecuación, nosotros los que tenemos responsabilidades gerenciales, de planificación, de organización, de soñar en la creación de nuevas empresas, tenemos una gran pregunta. ¿Cuánta es la importancia que le estamos prestando a la transformación digital en el país? Y se la pregunto a nuestro amigo José Gregorio Rodríguez. Buenos días. Yo creo que la importancia se denota por sí mismo.
Nuestra concepción hoy en día es que no existe un modelo de negocio que esté sustentable en el tiempo que no se soporte en tecnología. La señora que va a vender empanada hasta las más grandes distribuidoras de cadenas tienen que desarrollar procesos tecnológicos que puedan soportar las nuevas exigencias. No solo el consumidor se vio potenciado en ese cambio apalancado por el tema COVID, sino que también la misma dinámica mundial, esa era digital que estamos viviendo, a la que se refería Carlos, donde los procesos han revolucionado todo el mundo y las formas de hacer negocios, es donde tenemos que concentrar esos esfuerzos. En el caso de los sectores en retail, por ejemplo, hay un centro de atención que es el customer centric nuestro, es el core nuestro, que es realmente nuestros compradores. Entonces, en esos procesos de soporte tecnológico, aun cuando estamos apoyados en las más altas tecnologías, sí existen ya muchísimas empresas que han dado ese paso, que han dado ese salto y que han entendido de que la única forma de subsistir en este mundo de dinámica, de mucha variable, es precisamente soportarse en las tecnologías. La tecnología no solo va a ayudar en las ventas, sino que va a ayudar en los procesos de planificación, va a ayudar en toda esa alta gerencia donde estamos combinando capital humano, procesos y tecnología. Creo que ahí hay un punto clave en cualquier organización. No importa el modelo de negocio, pero en el caso nuestro, esas transformaciones se han visto aceleradas precisamente porque en nuestro caso la atención es masiva. Esa atención masiva, por supuesto, requiere de un mayor apoyo a la hora de poder dar un servicio que esté en los niveles. ¿Qué buscamos con este tipo de evoluciones, transformaciones, de reconversiones, como querramos etiquetarlo? Por supuesto que buscamos convertirnos en empresas de clase mundial. Si no tenemos ese norte, si no tenemos el norte de convertirnos en una empresa con estándares internacionales, por supuesto que la agresividad de la inversión en este proceso de recuperación, que si bien es incipiente, que si bien es lento, viene para el país, entonces nos van a agarrar las grandes cadenas y los grandes capitales internacionales sin la preparación adecuada, y eso puede absorber y puede engullir varios de nuestros negocios. Entonces nosotros creemos fundamentalmente que es un punto clave para el desarrollo y la sostenibilidad de las empresas, indistintamente es el concepto, en el caso de nuestro comercio, el desarrollo de plataformas tecnológicas basadas en la agilidad, basadas en el centro de atención que son nuestros consumidores. Ahora, ¿qué perseguimos también? Hemos buscado también cómo arbitrar mecanismos de entendimiento con el sector público para que entienda. Por ejemplo, necesitamos una modificación de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué una modificación de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología? Porque esos recursos que se pueden concentrar en una alta burocracia pudieran servir de apalancamiento al desarrollo de proyectos que desde el sector privado pudiéramos nosotros darle emprendimiento. Entonces, ese 1% de su ingreso bruto que va al gobierno central pudiera ir destinado a proyectos. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Corporativa de SIGO, esa universidad es producto de esa ley, pero hay muchísimas iniciativas en el país también. Entonces creemos que hay puntos de entendimiento en los cuales tenemos que concretarlos, ya no más sobre unas sugerencias o solicitudes, sino presentar los proyectos concretos de manera que estimulemos también y podamos hacerlo, podamos sensibilizar a los factores que tienen en sus manos la responsabilidad de tomar decisiones en materia de políticas públicas. Entonces nosotros creemos que, en conclusión, la plataforma tecnológica y el desarrollo de software que estén adaptados a una dinámica, software sin mucha rigidez, por cierto, software flexible. Los cambios dinámicos aquí en el país son atípicos para las economías mundiales, entonces no puedes tener estructuras tan rígidas. Eso va a dar un punto de inflexión en lo que va a ser o es ya el nuevo rol de la distribución comercial. Muchas gracias. José Miguel Monagas, sabemos que una clave fundamental para que nuestros negocios prosperen, para que nuestros negocios crezcan, es la diferenciación. Y la pregunta concreta es, ¿cuáles son los elementos diferenciadores que están introduciendo los subsectores en Venezuela? Bien, muy buenos días. Nos reunimos en Mérida
Mérida les da la bienvenida. Y como me corresponde por ocupar la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Mérida, en este conversatorio, quiero, antes de responder a la interrogante de la presidenta de Concecomercio, pedir a la audiencia, de breve paréntesis, reconocer el trabajo, no solo el de la presente Asamblea 78ª, sino quiero pedir un breve homenaje, un gran aplauso para dos líderes empresariales. Primero, Marcos Delgado Monascal, presidente de Fedecámaras Mérida, por el trabajo realizado en esta oportunidad. Y también quiero reconocer, porque se encuentra con nosotros, el hijo de un gran líder empresarial que le correspondió recibir hace 60 años a la 18ª Asamblea Anual de Fedecámaras, que por cierto abrió sus espacios y los cerró en el aula magna donde anoche estuvimos presentes. Me refiero a don César Guillén Calderón, padre de César Guillén Lama. Trabajemos para ser una compañía que la sociedad quiere que exista. Así lo reflejó Soichiro Honda hace casi un siglo. Y hoy, cuando la tecnología nos arropa en todos los ámbitos, los subsectores del comercio y los servicios en nuestro país, a pesar de las dificultades que nos encontramos a diario, han logrado sortear poco a poco y vencer los obstáculos. Hoy, en ese breve reacomodo, en ese posible mejoramiento de la economía que observamos y que anhelamos continúe con el esfuerzo fundamental del empresario y de la empresa privada, pues ha logrado sortear muchos obstáculos. Las limitaciones, por ejemplo, en la conectividad, nos han impedido muchas veces realizar lo que debemos. Pero, por ejemplo, en el sector de la economía naranja, en el sector de la cultura, en el sector del turismo, que por cierto continuará luego con el conversatorio, donde Mérida también tendrá oportunidad de exponer, pues ha sido fundamental el que la digitalización se consolide como lo está haciendo, o lo están haciendo sociedades que difícilmente lo pudieran hacer si no ha sido por el empeño de sus gobernantes. Desde la administración pública, que también forma parte de ese subsector que requiere de la digitalización, hay una nación muy pequeña, pero que viene de sortear en los últimos años el ser líder en la digitalización en el mundo. Estonia, país que hace 20 años comenzó esta carrera tecnológica y que hoy es el país líder en el mundo, pudiéramos nosotros reflejarnos porque venimos, estamos y queremos salir de la crisis económica, política, social y moral. Debemos mirar esos ejemplos en donde todo, absolutamente todo, se logra a través de la digitalización. Solo dos cosas deben hacer de manera personal ante la autoridad: el matrimonio y el divorcio. Todo lo demás se hace de manera digital. Cuando menciono esto, lo coloco como un ejemplo, porque cuando nos quejamos debemos mirar esos ejemplos que nos muestran que sí es posible vencer los obstáculos, que es posible con trabajo, con confianza y con desarrollo, como dice nuestro eslogan, lograr los objetivos que nos proponemos. Allí está Estonia, que fue precisamente una mujer. Aprovecho para reconocer pues el lema de la equidad de género que esta asamblea ha querido dar. Y para finalizar, quiero colocar el ejemplo de una merideña, una profesional egresada de la Universidad de los Andes, que hace apenas 3 días, representando a la Universidad de Alicante de España, le correspondió
firmar con el gobierno filipino el documento para la internacionalización de la educación superior. Está una muestra de la capacidad como líderes, no solo de la mujer venezolana, sino de nuestros egresados, de los egresados de la Universidad de los Andes, ejemplo que coloco en este momento porque desde la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida comenzamos, luego de la firma del convenio que se firmó en ocasión de los 237 años de la Universidad de los Andes, a implementar el programa educativo en artes y oficios, a través del cual los trabajadores de nuestras empresas afiliadas, todos los merideños que a bien tengan incorporarse a esas tareas, ya tenemos en práctica los programas educativos. Precisamente comenzamos con el tecnológico. Está en práctica y es la muestra de que desde la empresa privada, en alianza con la universidad, podemos alcanzar nuestros objetivos. Muchísimas gracias. Nosotros, hoy por hoy, tenemos la capacidad y la oportunidad de conocer muchos temas, porque la plataforma tecnológica Google nos permite acceder a cualquier información. Y esa oportunidad, pues también nos lleva a nosotros a poder informarnos sobre lo que queremos hacer, queremos comer, queremos consumir o queremos adquirir. Te pregunto, Olim, ¿el consumidor venezolano de bienes y servicios está aprendiendo a informarse más, a comprar, a disponer de mejores opciones? Y buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Olim Valera, de la Cámara de Comercio del Estado Lara. Respondiendo a la pregunta, el consumidor en realidad se está informando. Tenemos una tecnología muy acelerada y esa información va mucho más rápido que el conocimiento que tengan nuestros empleados de las empresas. Entonces, el llamado que hago a los empresarios es a formar. El empresario debe de formar a sus empleados a la tecnología. Esas alianzas que estamos haciendo con las universidades, alianzas con instituciones de educación, de educativa, foros, talleres, charlas, tenemos que hacerlas, tenemos que comenzar a formar específicamente a los trabajadores de venta, por la que la tecnología nos está abarcando, la tecnología va más rápido, va muy acelerada, tenemos ese consumidor exigente y pues tenemos que indagar mucho cuáles son sus exigencias, qué quiere. En el sector que yo desenvuelvo es el de alimentos, ese es un gran tema. Pues las importaciones aquí en Venezuela, obvio, saben que todos estamos llenos de alimentos, llenos de bodegones, y en el estado Lara, pues nosotros tenemos el mercado mayorista más grande de Latinoamérica, Mercabar, con 300 locales más o menos. Se fundó tiene 36 años, el mercado mayorista. Y tiene de metraje cada local como 300 metros cada uno. Pues entre esos 300 locales solamente funcionan 150. 150 están cerrados por esa falta de información, por esa falta de conocimiento de esas importaciones, gente que no se ha formalizado las empresas, y pues hago ese llamado a que se formalicen. Esas empresas de economía informal que también nos están abarrotando, sobre todo en el estado Lara, creo que en todo el país, pues le hace falta demasiada información, demasiada estudio, demasiada preparación. También pienso que debemos de ayudar a aportar a esas empresas para el futuro, pensando en un futuro de 50 años. En el sector agrícola, por cierto, pienso que
debemos de prepararnos para la exportación. Creo que ya este es un país que no es monoproductor y debemos de entender que la exportación será una forma de obtener nuestras divisas a Venezuela, de desarrollarnos, de activar el sistema productivo. También pienso que esa preparación para exportarnos es para todos. Debemos hacer bastantes estudios. Sabemos que es muy engorroso las exportaciones. Sabemos que hay una documentación de mil requisitos que tenemos que cumplir para exportar, pero no debemos tenerle miedo. Debemos aportar a ayudar a esas políticas públicas para crear una ventana única, para que tengamos un solo patrón de exportación. En eso debemos ayudar nosotros las cámaras. Y a los empresarios y a los agricultores también debemos de ayudarlos a que se proyecten a eso, a exportar. Voy a dar un ejemplo muy personal, de verdad que sirve de reflexión de lo que estamos hablando. Tuve la oportunidad de ir a una convención en Dubái, donde nosotros los importadores de Venezuela, por cierto, fuimos pocos, éramos las personas más importantes en esa convención porque era lo que más comprábamos. Eso fue hace 10 años en Dubái. Se hizo una exposición de cantidades de especies y leguminosas, que es mi sector. Nosotros importamos leguminosas. Y lo impresionante es que cuando ellos nos llevaron a hacer un tour a la agricultura, el agricultor es el mismo que vende, es el mismo que hace el marketing y es las personas que tienen por lo mínimo 5 idiomas, están preparados para exportar. Que son países de verdad que ellos prepararon a su gente. Y ese es un ejemplo que yo doy aquí porque me llamó mucho la atención, se lo dije a Tiziana, o sea, preparar el mismo agricultor y a sus empleados para hablar 5 idiomas específicamente para la venta. De verdad que hago un llamado a los agricultores a que nos preparemos. Venezuela sí puede y el Estado Lara también. Saludos. Dentro de mi espíritu comercial, ya que lo acaba de mencionar, yo no puedo dejar de decir que uno de nuestros patrocinantes en esta asamblea es una empresa de aquí de Mérida, que tiene gente de otros estados. Es una franquicia que además enseña idiomas y ha desarrollado, por si fuera poco, un programa para convertir colegios en bilingües. Se llaman Move On. Yo no sé si están por aquí, me gustaría que se pusieran de pie, por favor. Así que los invitamos a que si están interesados en que nuestros trabajadores aprendan otros idiomas, los tenemos a ellos. Los tenemos a ellos que no solo hacen un esfuerzo, pero lo que me parece más importante, que han considerado una inversión estar con nosotros y patrocinar hoy aquí la asamblea. Muchísimas gracias. Y ahora Catherine, nuestra homenajeada en esta asamblea. Además, nada mejor que Catherine para hablar de estos temas porque eso es su trabajo, eso es lo que ella hace, eso es lo que hace su empresa. ¿Cuáles son los esfuerzos que el sistema gremial puede hacer para adaptarse a estos cambios? Buenos días. Yo voy a comenzar con el eslogan de la asamblea, confianza y desarrollo. Para poder pasar a esa transformación digital que es tan requerida actualmente en el país, debemos desarrollarla de la mejor manera. Debemos pensar que esa última milla, cuando la empresa crea su página web, está en el mundo digital y logra venderle al usuario final, tiene lo que es la parte de la entrega del producto. No contamos actualmente con empresas de logística que puedan hacer ese trabajo. Yo hacía una tarea pensando qué podía pasar si el día de mañana llega Amazon acá a Venezuela, en el 2035, por ejemplo. Amazon te entrega la mercancía en un solo día. Entonces, aquí tenemos que empezar a prepararnos
cuando ese momento de transformación digital ya esté trabajando y funcionando 100% en las empresas de logística. Y Olin también lo comentaba. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que hay que hacer para que el sistema digital pueda funcionar o la empresa digital pueda funcionar. Otra cosa importante también es que el gremio le dé confianza a ese comprador. ¿Cómo? Acreditando las empresas que están en el mundo digital, porque hay mucha desconfianza, muchísima desconfianza. Hay una empresa que se llama BBB, Better Business Bureau, que califica a las empresas. Si pasas el filtro, colocan ese logo en tu empresa. Entonces, si yo entro a esa página web y veo ese, tengo la confianza de que esa empresa sí existe, es verdadera y me va a entregar el producto que estoy comprando. Yo creo que eso es primordial para la transformación digital. Igualmente, con todo este proyecto que ha venido realizando Fede Cámaras con las universidades, creo que es importante también que se empiece a generar carreras de oficios, carreras de esas carreras de la Venezuela que queremos, las carreras del futuro, como a veces Jorge lo plantea en una charla que tiene, porque hay que pensar en el futuro. Hay carreras que hoy en día ya no nos sirven. Pensar en las carreras que podemos implementar para que nos apoyen y nos ayuden a esa transformación digital. Y otra cosa también muy importante, pensando también en el planeta verde, en ese nuevo mundo que ya lo vivimos en algunas partes del mundo, se vive, ¿no? Ya están pensando mucho en lo que es carros sin gasolina, etc. Considero que es importante que el gremio, a través también de las alianzas con el sector público, plantee o maneje la posibilidad de pasar a usar paneles solares en los comercios, las industrias, lo cual va a ayudar muchísimo a la naturaleza, por supuesto, y va también a ayudar mucho a los costos de las empresas. Yo creo que el gremio tiene mucho por hacer, creo que ha hecho demasiado, cual felicito a la presidenta, aprovecho la oportunidad, y también al presidente Carlos y a todo su equipo, pero creo que podemos hacer mucho más pensando en ese 2035, 2040, lo que viene, porque obviamente vamos avanzando hacia allá y debemos de unir todos los gremios, inclusive también las cámaras bases, buscando esa transformación digital para nuestros agremiados y para el país en general. Yo quiero a todos ustedes dejarles una pregunta. ¿Qué vamos y qué podemos hacer nosotros en nuestra mejor empresa que tenemos, como es la familia? En la familia, ¿cómo vamos a aportar nosotros las ideas e iniciativas para ese proceso de adecuación tecnológica? Lo primero que se me ocurre sugerir es cómo vamos a participar nosotros en la sociedad de padres y representantes de los colegios de nuestros hijos para poder ayudar a esa adecuación tecnológica. Nuestros hijos nacieron ya con un celular en la mano. Y si no le damos orientación para su buen uso, para su buena interpretación, pues el resultado se va a demorar en tener. Si nosotros iniciamos en nuestros hogares con esa orientación, creo que podemos tener. Y en los colegios, poder tener esas salas virtuales, de conferencia, de participación. Y yo creo que ese sería nuestro mejor aporte. La pregunta se la dejo a ustedes, para que la contesten cada uno en su casa, en su mejor empresa. ¿Qué vamos a hacer y qué podemos hacer para esa renovación tecnológica? Bueno, muchísimas gracias. Yo comentaba al inicio, cuando nos incorporamos a la sala, que después del discurso del presidente Fernández de ayer, yo creo que queda poco, ¿no? Por decir, creo que él logró transmitir lo positivo, lo coyuntural de una manera brillante y queda realmente poco. Este tema con el comercio tiene que ver con la tecnología. Yo siento que lo primero que tenemos que tener claro es que para hablar de gobierno digital tenemos que hablar de notarías digitales, tenemos que hablar de factura digital, tenemos que hablar de conectividad.
Sin esas tres cosas, nada más poniéndole el nombre a una moneda digital, no podemos avanzar, no podemos llegar a ninguna parte. Ese es una de las responsabilidades de los gremios, que señalar que si no hay un marco jurídico que proteja el comercio digital, que de alguna forma le dé esas garantías que hablaba Catherine, es imposible hacerlo de una manera formal. Ni siquiera las empresas que se dedican a dar servicios en el mundo digital, en el comercio digital, saben que hay cerca de 5 disposiciones que hacen ilegal muchas de las actividades del comercio electrónico. En Venezuela no se pueden hacer clubes de afiliación porque es ilegal. En Venezuela no se pueden dar cupones digitales, algo que está funcionando en el mundo entero porque está prohibido. Y es conveniente que sepamos que no solamente han cerrado las empresas, sino que los dueños están siendo perseguidos y están en el exilio, simplemente por haber hecho una empresa y ofrecido cupones digitales de descuento. O sea, el marco jurídico no permite en este momento que nosotros avancemos. Lo estamos haciendo de manera informal y ya vemos cómo y cuáles son los riesgos al estar asumiendo este tipo de cosas. Definitivamente la tecnología es muy buena, pero también tenemos que reconocer que la tecnología facilitó la informalidad. La mayor parte de nuestras empresas tienen competidores informales que antes por lo menos tenían que darse el trabajo de llevar la mercancía para una acera. Tenían por lo menos las inclemencias del tiempo. Ahora no necesitan ni siquiera eso. Con un dispositivo celular se convierten en competidores de todos los que hacemos trabajo formal. Y eso, por supuesto, es una amenaza, eso es motivo de cierre de empresas, eso es desmotivación en general. Y eso es muy importante tenerlo presente, tenerlo claro. Enfrentamos, por otro lado, los comercios, si bien tenemos ventajas con relación a los otros sectores, porque lo hemos conversado con los demás sectores. Nosotros somos los que tenemos la mayor capacidad de hacer cambios y de cambiar el rumbo de nuestras empresas. La industria no lo puede hacer con la facilidad que lo podemos hacer nosotros, la construcción mucho menos, la agroindustria. Nosotros tenemos esa facilidad, pero también tenemos unas grandes y profundas desventajas, que es la informalidad, que realmente está haciendo un daño gigantesco al sector y al país, porque con empleos informales no se llega absolutamente a ninguna parte. El tema ético es fundamental. Está significando un problema de desmotivación para el formal muy grande. El tema ético tiene que ver, lo he dicho en otras ocasiones, que nosotros tenemos que ir hacia un país que institucionalmente sea lo suficientemente fuerte como para que todos sepamos quiénes son los propietarios de las empresas. No es posible que aquí en Venezuela solo se saben quiénes son los dueños de las empresas formales, pero cada vez que abre un establecimiento de proporciones que nadie entiende, pues tampoco nadie sabe de quién es. En los países en donde realmente funciona la institucionalidad, no solamente usted como consumidor sabe quién es el dueño del negocio donde está comprando, sino es que el dueño del negocio se siente orgulloso de decir que es el dueño. Nosotros aquí en Mérida tenemos comercios, Gustavo me llevó a recorrer, muchos comercios tienen los nombres de las familias que los fundaron. Quisiera yo saber cuántos de ustedes saben quiénes son los propietarios de algunos negocios abiertos en los últimos 5 o 6 años. Cuando uno pregunta, empieza todo el mundo a rapear. Nadie sabe. Entonces, evidentemente, tenemos, porque en el mundo las empresas están obligadas a saber a quién le venden y a quién le compran. Y si nosotros no recorremos ese camino, jamás vamos a poder hacer un país y construir un país decente. Los comerciantes, me da mucha pena decir esto delante del señor Nogueroles, pero realmente espero que se lo lleve como un reto. Los comerciantes aprendimos a vivir sin la banca. Ya sabemos hacerlo, porque nos ha tocado vivir sin la banca. Pero no estamos conformes, señor Nogueroles. El reto para la banca es reconquistarnos. Ayer decíamos que nosotros los gremios tenemos que reconquistar. Bueno, creo que la banca tendrá que reconquistarnos porque tristemente
con mucho esfuerzo, aprendimos a vivir sin conectividad, sin banca, sin seguridad jurídica, pero ese no es el futuro. Si hablamos de futuro, el futuro, como bien lo dijo Carlos Fernández ayer, tiene que ser en institucionalidad. Y finalmente quiero cerrar con algo que francamente me dejó un poco inquieta ayer, como comerciante, como presidenta de Consecomercio. Ayer, en la Asamblea Administrativa, me fui con un sentimiento de que nosotros somos débiles, de que no sabemos afiliar, de que no sabemos hacer las cosas. Esa no fue la intención de quienes tuvieron esas intervenciones, pero yo me permito poner sobre la mesa un concepto que la verdad que me gustaría que se lo llevaran. Pero es que nunca el movimiento empresarial ha sido más representativo que ahora, porque nosotros no nos hemos... Se habla de que la economía se redujo en un 80%. Yo quiero que aquí me levante la mano cualquier presidente de Cámara que sus afiliados se redujeron en un 80%. Ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes se afilian a una Cámara tienen una ventaja, que tienen mayor capacidad de resistencia. Que quienes se afilian a una Cámara confían en el país. Ayer escuchaba que nosotros tenemos que aprender a enamorar. Es verdad, tiene razón. Pero tenemos que empezar por casa. Lo que voy a decir quizás es un poco duro y un poco fuerte, pero tenemos que empezar a enamorar porque muchos de los que estamos acá ni siquiera logramos enamorar a nuestros hijos para que no se fueran del país. Si nosotros no lo supimos hacer, creo que tenemos que aprender, porque Felipe tiene un niño pequeño, porque muchos de los que tienen aquí tienen niños pequeños, y yo francamente no quisiera que esos niños se fueran. Los que se fueron quieren que regresen. Pero es que a veces nosotros ni siquiera tuvimos los argumentos para enamorar a nuestros hijos de que no se fueran. Y eso es muy fuerte. Ahora, en las cámaras, en las instituciones, sí hay fortaleza. Y no nos comamos ese cuento de que no somos fuertes. Nunca hemos sido más fuertes que hoy, porque somos representativos, porque los formales se inscriben en una cámara, porque las cámaras están creciendo, porque las cámaras se han reactivado. Y no puedo aceptar que nos digan que, bueno, que tenemos que mejorar en la cobranza. Sí, es verdad. Pero entendamos que Fedecámaras, Consecomercio, con Industria, la Cámara de la Construcción, todos los demás sectores, nunca hemos sido más representativos y más fuertes que ahora. Esta sala lo demuestra. Muchísimas gracias.